Bien, nos toca probablemente dar la última sesión como servicio de ginecología en este hospital y por eso hemos querido repasar un poco qué ha sido la gine en el Hospital de Santiago. Y os llamará la atención que lo habitual, el formato es hay un moderador y hay un ponente. Esta vez no hay moderador, veis que no hay moderador, ¿no? Y hay razones para explicar el porqué. Esta sesión no la he preparado yo. He tenido un becario trabajando durante 3 meses recogiendo datos del archivo municipal y archivo provincial. Y el becario que tenía ha sido un becario de lujo, un hombre que conoce perfectamente el hospital, que es el doctor Fernández de Corres, don Andrés, para muchos de vosotros. Y él ha estado recogiendo toda esta información y yo quería contar con él como moderador. Pero hay 2 razones que lo impiden. La primera, que como sabréis está ingresado en el hospital, lo operaron los cirujanos la semana pasada. Y la segunda, que joder, ahora que estamos recibiendo en algunos ámbitos acusaciones de nepotismo, no me atrevía, porque claro, don Andrés es mi suegro. Entonces, si lo pongo como moderador, igual me acusan de nepotismo. Por lo tanto, no hay moderador. Bien, para la gente más joven, yo estaba esperando que llegase Fernando Viana, porque Fernando Viana es de los grandes conocedores de este hospital también. Pero la gente más joven, Fernando probablemente, y la gente que no es de Vitoria, pues igual desconoce que este hospital tiene su germen, su origen en el año 1417. Por lo tanto, podemos ir por ahí pues luciendo que trabajamos en uno o el más antiguo de los hospitales de España, ¿no? Que se funda en 1417 con el nombre de Hospital de Santa María del Cabello, que estaba situado donde actualmente está el Banco de España. Si me equivoco, me corriges. Y ese es el que da origen a este hospital, ¿no? Funciona, esta es la planta que yo encontré buscando por ahí del antiguo Hospital Santa María del Cabello. Funciona inicialmente como un hospital de peregrinos, lo que había entonces. Y el actual hospital en el que estamos ahora, se construye entre los años 1804 y 1807. Lo construye un arquitecto que es Manuel Echanove, pero no funciona como hospital. No funciona como hospital porque es una época convulsa en España, está la invasión francesa y las tropas de Napoleón ocupan el hospital, lo convierten en cuartel general, y cuando las tropas francesas son vencidas, entre otras, en la batalla de Vitoria, pues salen de Vitoria, pero el hospital lo ocupan las tropas inglesas y portuguesas, que lo convierten en el pliegue militar. Por lo tanto, se construye como hospital, pero inicialmente funciona como un cuartel militar. Y no es hasta el año 1820 en el que sí que realmente ya comienza a funcionar como hospital. Fijaros que hasta 1820, algunos habréis leído seguro la novela de Toti Fernández de Cea, Toti, que es el médico, ¿no? Se refiere al médico Tornay. Pues en esa novela se habla del hospital de Santa María del Cabello. O la que de la judería, es esa. Vale. ¿No veis? Tiene que ser una sesión interactiva, porque yo soy un chavalín que no conoce nada de esto. Entonces, es en 1820 cuando se trasladan los pacientes del hospital de Santa María del Cabello a este actual hospital. Se crea una junta de beneficencia que, como no, pues estaba compuesta pues, por las fuerzas vivas de la ciudad, ¿no? Miembros del ayuntamiento, curas párrocos, superiores de 3 casas de religiosos varones, pues no podía ser de otra manera, vecinos, y hay 4 médicos trabajando en 1820 en este hospital, 2 médicos, o sea, de medicina, que son los doctores Manuel de Urbina y José Ruiz de Gauna, y 2 cirujanos que trabajaban como médico y cirujano titular de cada mes, el doctor Uribarri y el doctor Fuidio. Bien, la primera referencia a la obstetricia en este hospital se remonta al año 1854. En ese año el Ayuntamiento de Vitoria crea una casa de maternidad y la crea dentro del hospital y encarga al cirujano titular de la ciudad que se ocupe de esta maternidad, ¿no? Con estos requisitos, ¿no? En cuanto a la asistencia a enfermedades durante el parto y puerperio, estará a cargo del médico cirujano titular de la casa y del facultativo ayudante que practicarán todas las operaciones quirúrgicas que el parto exige. Y funciona durante 46 y 18, 64, ¿no? Durante 64 años, porque esa maternidad se cierra en el año 1918 porque hay una denuncia por infanticidio. Se cierra en 1918 y ahí hay una laguna en los archivos que al menos mi becario no ha podido encontrar de qué pasó en 1918, 19, 1920. Pero ya en el 1854 se crea una casa de maternidad. Entre 1922 y 1926 se acometen obras de reforma del hospital. Esto no se parece en nada a lo que tenemos. Esto es la calle
Olaguibel. ¿Cómo se llamaba antes, Fernando? Debería de saberlo. Bueno, pues se llamaba el Paseo de Panticosa. Lo que es actualmente la calle Olaguibel se llama el Paseo de Panticosa, y cuando se acometen estas obras de reforma del hospital, que se inauguran el Día de Santiago de 1926, pues se construye una portería que sirve para el acceso de pacientes, personas durante el día, una portería de noche, y se hace una verja que hasta entonces no existía, ¿no? Ya veis cómo hay estructuras. Y aquí, esto que veis aquí, que estoy señalando con el ratón, esto es donde estamos ahora, la antigua capilla del hospital que se derrumbó, pero, bueno, más o menos estamos ahora, ¿no? El edificio, pero la capilla estaba situada ahí con las porterías de día, de noche y la verja. Aquí una imagen de lo mismo, que se ve mejor cómo estaban las porterías, insisto, calle Olaguibel, Paseo de Panticosa, y cómo la estructura del hospital pues es muy parecida a la que tenemos hoy en día, ¿no? Y, como os decía, el 25 de julio de 1926 se inaugura esta nueva reforma del hospital, y donde hoy vamos a pedir vacaciones, permisos, contratos, pues es donde estaban las habitaciones de pago de los pacientes bueno, que tenían posibilidades para pagar su estancia en el hospital, ¿no? En el año 1926 aparece una nueva referencia a la obstetricia y a la ginecología, y viene de la mano de la creación de la Fundación Paula Fournier. Paula Fournier, relacionada con la familia que fabrica naipes, crea una fundación que se constituye el 11 de noviembre del 26, que tiene como objetivo la creación dentro del Hospital de Santiago de una maternidad para casadas pobres y de la gota de leche. La gente más joven que veo por aquí no sabe lo que es la gota de leche, porque no han nacido con eso. Pero la gota de leche era una institución que se crea a principios del siglo XX. La primera referencia a una gota de leche es en Madrid, el año 1903, y es una institución para los niños. Tenemos que tener en cuenta que estamos en una situación en la que la gente no está especialmente bien nutrida, las mujeres que paren o tienen muchos hijos y que muchas veces tienen dificultades para lactar a esos niños, y para evitar la desnutrición se crean esas instituciones que son la gota de leche, donde a los niños se les alimenta con leche, se les da biberón. ¿De acuerdo? Pues la Fundación Paula Fournier lo que hace es crear una maternidad y una gota de leche dentro del hospital, con un gasto en el edificio de 50.000 pesetas, que se inaugura el día de Nochevieja del año 1927. Fijaros, esta es una foto antigua del hospital. Aquí, no tengo puntero, pero lo veis con el ratón, la capilla, que luego se derrumbó, pero que corresponde más o menos al lugar en el que estamos. Y aquí, en esta área, esto que veis aquí eran los antiguos lavaderos del hospital. Lavaderos que en el año 1926 se destruyen, se derruyen para construir en su lugar las dependencias de la Fundación Paula Fournier, que son estas que veis aquí. Esto que veis aquí, transversal, paralelo a la calle Olaguibel y con acceso desde el Paseo de Panticosa a calle Olaguibel, era la gota de leche, donde acudían las madres con sus niños para recibir el biberón. Y esto que veis aquí, este edificio que comunica, que ahora corresponde a donde está el pabellón quirúrgico más o menos, esa era la maternidad de la Fundación Paula Fournier. Estamos hablando de que se inaugura el día de Nochevieja del año 1927. Otra foto parecida. Y el primer dato de actividad, lo que ahora nos recibimos, ¿no?, como el SIGES que hemos hecho en el hospital, el primer dato de actividad que hemos podido encontrar en los archivos, se refiere a 1928. En ese año hubo 703 ingresos totales en el hospital, 703 ingresos. Fijaros que estancia media, os llamará la atención, 69 días, pero no es la más pequeña que tenemos. Bueno, no está el gerente, pero un gerente con una estancia media de 69 días está cesado al minuto 1, ¿no?, evidentemente. Y fijaros, hay 27 ingresos en ginecología y 30 ingresos en obstetricia en un año. O sea, hay 30 partos en la maternidad. Insisto, la maternidad estaba creada, la Fundación Paula Fournier, para mujeres casadas, pobres de Vitoria. 30 partos, de los cuales ya se ve que hay un gemelar, porque nacen 31 niños, ¿no? En el quinquenio, lo que hemos encontrado en el archivo es que esto es muy puntual del 28, pero hemos encontrado que las referencias vienen de 5 en 5 años, en lustros, y fijaros cómo en el quinquenio 1925, teniendo en cuenta que es a partir del año 1928, el primer año que funciona la Fundación Paula Fournier,
Los ingresos que hay en ginecología, fijaros cómo las causas tienen que ver con enfermedades infecciosas, anestitis, endometritis fundamentalmente, carcinomas de útero sería la tercera en prevalencia de diagnósticos que hubo en ese caso, y hubo 197 ingresos en obstetricia en 5 años. Esto no significa que las mujeres no pariesen, no diesen a la luz, significa que básicamente parían en su casa, ¿no? En 197, esta es una cosa que me llamó la atención, está aquí nuestro jefe de ginecología del UA, el doctor López, que es un hombre que ha trabajado mucho por reducir la tasa de cesáreas en el hospital de Txagorritxu, fíjate, 2% de cesáreas. Si tuviésemos un 2% de cesáreas ahora, estaría el doctor López rulando por todo el mundo dando conferencias de cómo conseguirlo. Evidentemente un 2% de cesáreas es porque había mucha mortalidad, es decir, en el año 1926-27 hacer una cesárea era una misión casi imposible, probablemente por el no desarrollo de la anestesia. La cirugía sí estaba suficientemente desarrollada, pero no tanto la anestesia, y los niños se morían y las madres también, mucho más que ahora, ¿no? Pero me parecía anecdótico con una tasa de cesáreas del 2%. Y nada es nuevo. Ahora hay una discusión sobre si el copago o no pago. Fijaros, en ese quinquenio, en este hospital, la maternidad, que hemos dicho que estaba destinada a mujeres casadas pobres, también admitía a mujeres con mayor poder económico que debían de pagar 5 pesetas por día de estancia. Es decir, que el copago ya nació en la década de los años 20 en este hospital y bueno, parece que estaba bien asumido. Bien. Entre los años 31 y 35, otro nuevo quinquenio del que hemos encontrado referencias. Sabemos que en mayo del 34 el doctor José María Burgo Casas, un obstetra al que algunos de los aquí presentes seguro que hemos conocido, al menos yo sí le conocí personalmente ya en su última época, es nombrado médico del Hospital Civil de Santiago, pero médico, no como obstetra, ¿eh? Él es nombrado como médico. Y el 2 de noviembre del 34 ya hay referencia a que en este hospital hay 3 matronas, que son doña Emilia Baquecoa, Purificación Sabralde y Carmen Guillerna, que no tengo ninguna referencia de ellas. Sí, ¿tenéis referencia de quién de ellas? Bueno, no, sí, pero doña Emilia sigue posteriormente, efectivamente, sí. Entre el 31 y el 35 hay 289 ingresos en obstetricia. Fijaros, en ginecología sigue siendo muy prevalente las complicaciones relacionadas con los partos que se atienden en casa, las endometritis, las anestitis, enfermedades infecciosas fundamentalmente, carcinomas de útero, quistes de ovario, prolapsos, y en esos 5 años, en este hospital, en el conjunto del hospital, hay 5.700 ingresos y fijaros, una estancia media de 192 días. O sea, cada paciente que ingresaba en esos 5 años en este hospital estaba de media 192 días ingresado. Esto se debe a que, me decía mi becario, don Andrés, que es que había, sobre todo, los ingresos eran por tuberculosis, y entonces había mucha estancia. Entonces Leza tampoco estaba, que luego ya se hace el hospital de Leza como hospital de tuberculosos para ir allí, y básicamente esa era la cuestión de la estancia media. Y fijaros que en aquellos años pues se gastan 2,5 millones de pesetas. Qué diferencia, ¿no? ¿Sabéis cuál es el presupuesto actual del UA, ¿no? El anual ronda los 280 o un poquito más, 284, 85 me dice el director médico, millones de euros en un año, 2,5 millones de pesetas en los años 31 y 35. Y la primera referencia, el primer ginecólogo como tal del hospital es al doctor Mingo de Benito, que el 30 de junio del 38 pasa de ser médico titular interino del Ayuntamiento de Vitoria a la misma posición en el cuarto de socorro. El doctor Mingo, que luego posteriormente fue jefe de servicio de este hospital de ginecología. En el año 39, también para los de Vitoria, se crea Molinuevo. Yo cuando llegué a Vitoria, porque yo tenía 13 años cuando vine de Guipúzcoa para aquí, Molinuevo funcionaba como una residencia, ¿no? Era como una residencia de algo, pero es que Molinuevo nace en el año 39 como un hospital para niños menores de 12 años. Y al crearse el hospital, la gota de leche se traslada del Hospital Santiago al Hospital de Molinuevo. Y aquí es donde van las madres con sus niños a darles el biberón. Y en el año 1941 hay una referencia también en los archivos a que el 12 de diciembre se registra
del archivo de este hospital, en una petición en personal o donde fuese, en la dirección del hospital, una solicitud del doctor Juan José Uranga, especialista en obstetricia y ginecología, para hacer prácticas en nuestro centro durante 6 meses, año 1941. Detalle chusco, si queréis, pero tampoco la gente joven no sabe lo que es la sección femenina. La sección femenina era lo que los chicos tenían que hacer a mí y las chicas tenían que hacer el servicio social, era, ¿no? En la sección femenina, pues aparece en los archivos del hospital también que la Fundación Fournier agradece a la sección femenina de la Falange Española la donación de 3 canastillas para recién nacidos. Esta señora que veis aquí es Pilar Primo de Rivera, la hermana del dictador Primo de Rivera, que fundó la sección femenina, afortunadamente desaparecida en estos días. Opinión personal. 1943 se registra, hay una anotación en el archivo del hospital de que se concede permiso al doctor Luis Mingo de Benito, médico de cuarto de socorro, para ampliar estudios de la especialidad de tocoginecología en la Casa de Salud de Valdecilla. Y Mingo, el doctor Mingo, se va a Valdecilla. Y se propone a Valdecilla a formarse o a ampliar sus estudios, y se propone para sustituirle al doctor Burgo Casas, y parece que hasta entonces, porque no hemos podido encontrar más referencias, había un diferente reglamento para las parturientas de pago que para la gente que estaba ingresada, y se decide en el año 1943 pues universalizar la atención y que las parturientas de pago estuviesen sometidas al mismo reglamento que el resto de ingresados. En el 48, esto que veis aquí es el edificio antiguo de Las Nieves, lo que ahora ocupa la UPV, donde está la universidad, la biblioteca, y yo no sé si hay alguna facultad ahí ahora, no me pilla así, pero en el 48 la maternidad, la Fundación Paula Fournier se traslada al asilo, lo que conocíamos como el asilo, desaparece como tal la Fundación Paula Fournier, y los partos se producen, insisto, se producen en los domicilios, la inmensa mayoría, pero la mujer que en Vitoria va a dar a luz en un centro hospitalario, pues en esos años del 48 al 66 da a luz, fundamentalmente pare, en el asilo de Las Nieves. Y en el año 1966 se inaugura nuevamente, o se reinaugura, pero bueno, se inaugura en este hospital el área de maternidad, que se ubica en lo que se llamaban las clínicas, me decía ayer Begoña, las clínicas, que son las dependencias que actualmente ocupa quirófano, UCI y habitaciones de médicos de guardia. Ahí, eso yo lo llegué a conocer, y bueno, lo habéis conocido muchos de aquí, estaban las habitaciones privadas en su día, bueno, la maternidad se inaugura en el año 1966 en esas dependencias, y también, según me informa mi becario, que supongo que es cierto, como ha dicho él, el primer parto que se atiende en esa nueva maternidad es el de una sobrina suya, una hija de su hermana. O sea que alguna relación ha habido, aunque sea tangencial, con la obstetricia por parte de los Fernández de Porres. Y en el año 1966, este es el cuadro médico que está trabajando en el hospital. Tenemos un jefe de servicio, que es el doctor Mingo, un adjunto, que es el doctor Prieto, que todavía lo podéis encontrar por la calle paseando, y luego, como médicos especialistas adscritos, estaban el doctor Burgo Casas y el doctor Uranga, los dos fallecidos ya. Bueno, el doctor Mingo también. Un residente que yo no sé, yo no he tenido ninguna noticia, Julio Zuco, no sé ni quién es, ni qué es de su vida, pero figura en las anotaciones de personal en ese año adscrito como residente al Servicio de Ginecología y Obstetricia, y como matronas, doña Emilia Bacaicoa, María Luisa Gil, que es la madre de nuestro compañero cirujano ahora en Txagorritxu, y Encarnita Armentia, una mujer que falleció también, que trabajaban como matronas en este centro desde el 1966 hasta, no me preguntéis la jubilación o cuando dejan de trabajar, porque no lo hemos podido encontrar, pero lo que sí hay es un cambio en el 78 hasta el 89, en el que llega el doctor Garnica, que es el jefe de servicio, como adjuntos. En esos años están Bernardo González Zárate y Miguel Martínez de Tallo, y como matronas de la maternidad, que, insisto, se inicia en las clínicas, en esa parte que hoy en día ocupa la UCI, y luego se traslada a la séptima del pabellón A, pues las matronas, pues Begoña Cheza, que está aquí, que conocéis, que ha seguido trabajando con nosotros, Susana Gómez de Carrero, que para los que no estéis aquí es la mujer de Tito, y hermana de Carlos, en fin, todo es muy familiar. Pilar Fernández, y Altani, que la encontráis en la UCI, cuando vais a trabajar allí en la UCI, pues falta. Trabajaron como matronas en la maternidad hasta febrero del 89, en que se cierra la maternidad y todos los partos se concentran
en el hospital de Txagorritxu. Ya la imagen del hospital ya es como la que tenemos hoy en día, porque estas salas se construyen en los años... ¿Cuál fue primera, Fernando? ¿Aquella o esta? Aquella, la primera. Bueno, pues yo pregunto a Fernando, pero veo que Carmen Gistao, esto también me cuesta, y Pili también. Primera aquella, año 66 creo que es, cuando se inaugura la maternidad, al mismo tiempo... No, esta es más tardía y es el año 70 y algo, aquella en el año 66. Aquella. Sí. Bueno. Y por lo tanto, en febrero finaliza la actividad de la maternidad y esto funciona como un servicio de ginecología hasta el año 2000, en que el año 93 se incorpora al cuadro médico que hemos dicho de Braulio, Bernardo y Miguel, se incorpora la doctora Burto, a la que conocéis. Y es curioso, porque uno empieza a revisar, claro, no se fija, pero la doctora Burto, veis que jovencita estaba, y en esta foto que está en el consistorio, fue concejala del Ayuntamiento de Vitoria por el PNV, y luego ella. El doctor Mingo también me dicen que fue concejal del Ayuntamiento de Vitoria, pero no he podido encontrar ninguna referencia, he buscado en los archivos del Ayuntamiento referencias a concejales, pero me dijeron gente que controla, como mi suegro, etcétera, que fue concejal. Y el doctor Prieto, que fue adjunto también de este hospital, también se dedicó a la política y fue juntero por el Partido Socialista. Por lo tanto, parece que la ginecología de este hospital está muy relacionada con la actividad política. Vale, en diciembre del 99 se jubila el doctor Garnica, se convoca la jefatura de servicio a concurso oposición, en enero del 2000 tomo posesión yo como jefe del servicio y ese mismo año, el 13 de diciembre, pues fallece el doctor... González de Zárate, Bernardo, ¿no? Se muere Bernardo. Os voy a contar una anécdota que yo creo que lo he contado alguna vez, pero en público nunca, ¿no? De mi relación personal con Bernardo. Cuando yo llegué a este hospital, era enero del 2000, yo recuerdo que Goñita se acordará, porque yo venía cojo, con una lesión, una rotura de fibras y con muletas, pues llego el primer día a la consulta aquí, que soy el jefe de gine y tal, ¿no? Entonces me dice Bernardo, pasa al despacho, me cierra allí y me dice, mira, quiero que sepas una cosa. No, te queremos como jefe. Así empieza mi relación con Bernardo. Me dijo, no, te queremos como jefe, no queremos que seas nuestro jefe. Y yo le dije, mira Bernardo, si yo hubiese podido elegir, si hubieses podido elegir jefe, no me hubieses elegido a mí. Si yo hubiese podido elegir adjuntos, probablemente tampoco os hubiese elegido a vosotros, os lo juro, fue así. Se quedó. Y dije, pero tenemos que, es que esto lo tenemos que sacar adelante entre todos, o sea, tenemos que trabajar juntos y ahí empezó una magnífica relación final con Bernardo, que se nos fue en diciembre del 2000, y en su lugar contratamos a la doctora Ibarra, os acordáis de Carmen Ibarra, ¿no? Y en este año de 2000, en este periodo de 2000 a 2014, pues este servicio ha tenido como adjuntos algunos de los que seguimos todavía aquí trabajando, Miguel, que sigue desde los inicios, Lourdes, que ya se jubiló, Carmen Ibarra, que con la OPE, ya no recuerdo del año, 2008, 2009, fue desplazada. Luego nos trajimos desde el Hospital de Zumárraga a Maika Cuesta, que estaréis todos de acuerdo, que ha sido un gran fichaje, y a Juanma Marín desde el Hospital de Txagorritxu, otro gran fichaje, a Roberto Harina, que nos viene con la OPE que desplaza a Carmen Ibarra, y la última adquisición para el servicio ha sido la de Sandra Guerra, y entre todos estos hemos ido haciendo lo que ahora en 3 minutos os contaré, ¿no? Pero no lo hemos hecho solo nosotros, es decir, hemos tenido por necesidad que contar con la colaboración de las enfermeras, de la planta, de las consultas. En la consulta, como os decía, con nosotros ha vivido, ha crecido, se ha hecho, bueno, todavía abuela no, enseguida se va a hacer, seguro, porque su hijo tiene novia desde hace mucho tiempo, que es Begoña. Begoña ha crecido con nosotros prácticamente y ha ido con nosotros al edificio de consultas externas. Y bueno, pues hay que decirlo, pues el duelo lo hemos hecho todos y ella también. Pero yo creo que ahora está un poquito más satisfecha con el edificio de consultas, no lo sé. Luego me lo dirá cuando vayamos para allá. En las plantas, pues en las plantas nosotros no podríamos haber hecho muchas de las cosas que hemos hecho si no hubiese sido para la enfermedad de la planta. Yo he querido personalizar en Ana Sarralde, anterior supervisora, y en Ana Cordero, la actual supervisora de la Sexta Edad, que no han hecho sino ponernos facilidades para que el área de hospitalización pudiese funcionar. En quirófano hemos funcionado con un equipo inicial de enfermeras que luego se
se difuminó que eran Reyes, Mezquita, Julio Chodaribe, Rosa Graciente para Luceta y Loli y Benito, que todavía siguen en quirófanos, excepto Juli, que está en colonoscopias. Ahora tenemos un equipo más estable de enfermería, este era estable también, pero luego se modificó, y ahora nuestras enfermeras de gine en quirófano son Elvira Lamelas y Mariló Murua, y luego, como operamos por las tardes, pues todas las enfermeras del Chiquipar, que se llamamos, pues son las jovencitas, pues que nos ayudan mucho, aunque a veces, personalmente reconozco que me pongo un poco nervioso con las del Chiquipar, porque tiran mucho de WhatsApp a veces en el quirófano y no me gusta. Y también recordar que hemos tenido auxiliares en la consulta, una de ellas, Marian Montoya, que como sabéis, pues ella no pues por una enfermedad no trabaja, a las Rosas, hemos tenido a la Rosa Mesanza y a Rosa Escobar, y ahora mismo a Nieves, que tenemos aquí. Bueno, este es el equipo más o menos que en estos 14 años desde que yo llegué a este hospital hemos intentado dar lo mejor posible. En estos 15 años, del 98, que son los datos que yo utilicé para preparar la memoria para la jefatura, para la oposición de la jefatura, al 2013, que es el último año que tenemos datos, hemos triplicado el número de ingresos, hemos disminuido por 3 prácticamente la estancia media y hemos triplicado también prácticamente el número de intervenciones. Y en este tiempo, como cualquier servicio hospitalario, hemos hecho actividad asistencial, hemos hecho actividad docente y hemos procurado, en la medida de lo posible, hacer investigación. No os voy a aburrir, ya sabéis que somos unos pesados, que siempre os hemos hablado de la cirugía laparoscópica en ginecología, pero bueno, simplemente que sepáis que ya no es la cifra, esto es de hace un mes. Os convocábamos a una sesión para hablar de las 1000 primeras cirugías ginecológicas por vía laparoscópica, pues ya vamos por la 1350 y tantas, y sobre todo a mí de lo que más orgulloso me siento es de que hemos conseguido desarrollar la cirugía laparoscópica hasta niveles en los que nuestra tasa de complicación y tasa de conversión, que es no puedo seguir por la laparoscopia, tengo que abrir la tripa, hacer una laparotomía, es menor al 3%, y esto es el global de los 14 años, pero si nos lo focalizamos en los 2-3 últimos años, la tasa de conversión no llega al 1%, por lo tanto, muy orgulloso de eso. Hemos participado en la actividad docente del hospital con las sesiones clínicas generales. Yo recuerdo algunas, por ejemplo, la revisión ginecológica, con este salón repleto, lleno de médicos de familia, clamando contra que dejásemos de hacer citologías a las mujeres hace 3 o 4 años, que se ha normalizado y ahora la citología se la hacen las matronas y funciona perfectísimamente el circuito. Recuerdo también esta otra sesión de tratamiento y prevención de la osteoporosis posmenopáusica. ¿No está Javier Mainar aquí? No la veo, no está. En la que habíamos tenido una conversación días antes, ahora os cuento de qué estuvimos hablando, y en esta sesión en la que no funcionó el ordenador y tuve que dar una sesión sobre el tratamiento y prevención de la osteoporosis posmenopáusica a capela, o sea, sin soporte de diapositivas, ¿no? Y digo, ¿no está Javier Mainar aquí? Porque yo había hablado unos días antes con Javier y le había dicho, mira Javier, hablando cariñosamente como siempre he hablado con Javier y he procurado hablar con todo el mundo, ¿no? Mira Javier, me han dado un consejo, en Latinoamérica, fui a dar una charla en un congreso, y entonces un elemento ahí me dijo, mire doctor, le voy a dar un consejo, y yo se lo transmití a Javier. Cuanto más alto sube el mono, más se le ve el culo, ¿no? Y dije, joder, que es verdad, ¿no? Es decir, que cuanto más alto estás en un podio, cuanto más alto estás en una situación, estás dando una ponencia, estás impartiendo clase, cuanto más alto estás, más fácil que se te va el culo. La conclusión es que hay que prepararse muy mucho las cosas, las sesiones, los trabajos, hay que prepararse mucho, ¿no? Yo se lo había dicho a Javier Mainar unos días antes, y cuando llegamos a esta sesión resulta que va y no funciona todo este sistema, y yo fui capaz, porque me había preparado la sesión, ¿no? Yo intento prepararme las cosas. Me había preparado la sesión y al acabar me dijo Javier Mainar, joder, qué buen ejemplo me has dado con lo del mono y el culo, si estuviese aquí lo recordaría. Y recuerdo también la última sesión que dimos aquí el año pasado sobre el síndrome premenstrual, mito, realidad, si existen alternativas, que fue una sesión de la que yo salí muy preocupado porque después de esa sesión yo tuve la impresión de que el doctor Viana no se iba a jubilar nunca, porque yo recuerdo el entusiasmo que manifestaste después de la sesión diciendo solamente por venir a este tipo de sesiones merece la pena seguir trabajando en este hospital. Y por tu salud mental yo recomiendo que te jubiles, por lo tanto, pero no sé si tú lo recuerdas, Fernando, pero fue así, es decir, fue una sesión que fue muy interactiva con el síndrome premenstrual, etcétera, ¿no? También participamos en la actividad docente
2 miembros del servicio, uno que tenéis aquí presente, somos profesores asociados de ginecología y obstetricia de la UPV, el otro soy yo, y hemos procurado, hasta la medida de lo posible, también estar presentes en el área de investigación. Mirad, en nuestros 14 años, el nombre de Servicio de Ginecología Hospital Santiago Apóstol de Vitoria, primero y luego ya Santiago, porque se quitó el apóstol del medio, y últimamente Hospital Universitario Araba, sede Santiago, ha aparecido en 29 artículos que hemos publicado en revistas nacionales y 28 artículos publicados en revistas internacionales. Yo creo que algo hemos hecho por el hospital, poniendo por lo menos su nombre, o que sea conocido fuera también de nuestras fronteras, y hemos participado en congresos, en ponencias, en nacionales, internacionales, en postas, etc. Pero aquí no se acaba, la historia continúa, y este era el objetivo también de la sesión. Por eso la sesión se titula La historia interminable, porque la historia de la ginecología no se acaba con que nosotros ahora estemos en consultas externas allí o con que vayamos a pasar en el mes de mayo o cuando sea a ubicarnos físicamente en la sede de Txagorritxu del Hospital Universitario de Álava, ¿no? Tenemos 3 sedes, consultas externas Txagorritxu y Santiago, y nosotros, desde donde estemos, vamos a seguir dando cobertura a las necesidades ginecológicas de este hospital. A nivel personal, de las mujeres del hospital, ya sabéis dónde nos encontráis, en consultas externas de allí. Y allí, como antes era un poquito más fácil, era subir a la primera planta, bueno, pues ahora hay que cogerse el tranvía y ir allí, pero bueno, son 10 minutos, un cuarto de hora. ¿Y cómo vamos a dar esa cobertura? Lo digo para tranquilidad a todo el mundo y para transmitir que a la atención urgente seguimos, hay un busca de guardia que está operativo las 24 horas del día y al que se llama y se da cobertura y respuesta inmediata, y que para la interconsulta ordinaria pues vamos a establecer días y horas de interconsulta que ya os diremos, porque todavía seguimos estando aquí, todavía seguimos operando aquí, todavía tenemos pacientes ingresadas en la sexta vela. Por lo tanto, y ya -5, acabo porque no habrá preguntas, porque esto no... Bueno, puede haber comentarios sobre la historia del hospital, pero lo que sí os quiero decir es que el servicio de ginecología no desaparece, se traslada únicamente a otra sede, que puede resultar quizá un poquito más incómodo a veces para las personas, pero que es muchísimo mejor, al menos esa es mi visión, para las pacientes. Porque no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo lo tengo que manifestar. Lo que a mí me parece que crea una inequidad y es injusto es que dependiendo de si vives de la calle Prado hacia aquí o de la calle Prado hacia allá, puedas tener diferente asistencia sanitaria. Yo creo que eso es bueno, que nos unifiquemos para las pacientes, aunque pueda ser un poquito incómodo para nosotros. Muchas gracias.